hipótesis para cuando tenemos datos poblacionales. Usábamos el estadístico de prueba Z. Aquí tenemos la prueba de 5 pasos cuando teníamos dos poblaciones y asimismo cuando teníamos una población, es este de aquí. Ya. Ahora, lo que nos falta ver antes de ver la segunda parte de la prueba de hipótesis con dos poblaciones, entonces tenemos que ver el otro caso. Ya vimos cuando ocupábamos el estadístico el estadístico de prueba Z, que era cuando obteníamos datos poblacionales. Pero ahora, cuando ocupamos el estadístico de prueba T, esto es lo que vamos a ver esta clase. Ya, primero, el estadístico de prueba T de Student se ocupa cuando tenemos datos muestrales. Es decir, ya no contamos con la población total, es decir, un promedio de la población. Ahora tenemos un promedio de una muestra estimada y de esa muestra, digamos que nuestra población, sigamos trabajando con los estudiantes. Digamos, yo tengo 10 cursos de 50 estudiantes cada uno. Entonces sería que tengo 500 alumnos. Esa sería mi población total. Y ahora, pero para yo ocupar el estadístico de prueba T de Student, digamos que ahora yo tomo una muestra, ahora yo solo voy a evaluar a un curso de ellos, ¿ya? Entonces, digamos, del primer curso, 50 estudiantes, ¿ya? A esos 50 estudiantes les voy a tratar como si fueran mi población total y de ellos, digamos que voy a evaluar a 10 estudiantes. Y entonces de esos 10 estudiantes yo debería obtener el X techo, porque de los 50 estudiantes lo que voy a tener es este new, ese. Ya entonces de los 50 estudiantes voy a obtener el promedio, entonces voy a obtener el new y de los 10 que dije que les voy a evaluar, voy a obtener mi promedio o mi media muestral o mi X techo, como lo hemos venido diciendo, ¿ya? Entonces, para ese tipo de casos es que se ocupa el estadístico de prueba T de Student, cuando no tenemos la población total, no sabemos cuál es la población total, sino tenemos una parte de la población que viene siendo una muestra que le tomamos como población, ¿ya? Entonces, hay una serie de diferencias en base a la prueba de hipótesis anterior, pero son diferencias mínimas, porque igual seguimos ocupando la prueba de hipótesis de 5 pasos. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Definir tanto la hipótesis nula y la alternativa. Recuerden, la hipótesis nula se le define con H sub 0 y la hipótesis alternativa con H sub 1. Entonces ahí vemos si es que la hipótesis nula es mayor, menor o igual a algún valor. Recuerden, si es mayor o igual o menor o igual, la hipótesis alternativa, por ende la hipótesis nula, por ende la hipótesis alternativa tiene que ser todo lo contrario. Como en este caso, si es mayor o igual, entonces lo contrario sería menor. Asimismo, si fuera menor, lo contrario sería poner que sea mayor o igual. Y recuerden que la hipótesis alternativa me define para dónde yo voy a hacer mi prueba va a ser una prueba de una cola y hacia dónde va a estar apuntando. El menor siempre apunta a la izquierda y el mayor igual o mayor siempre apunta a la derecha. Asimismo, el menor o menor igual siempre apunta a la izquierda, mayor o mayor igual a la derecha. Y eso me baso en la hipótesis alternativa para saber hacia dónde apunta, hacia dónde es la prueba de una cola, hacia la izquierda o a la derecha. Y cuando tenemos igual o diferente en la hipótesis alternativa, no tenemos que preocuparnos porque directamente es una prueba de dos colas. ¿Ya? Asimismo, el nivel de significancia, recuerden que es igualito al anterior, que cuando tenemos una prueba de una sola cola, usamos un alfa de 0,05 y cuando es una prueba de dos colas, usamos un alfa medios. Ya, como ven, no ha cambiado nada. Lo único que cambia aquí es el estadístico T de Students, porque estamos ocupando datos muestrales. ¿Y qué dice el estadístico T de Student? Como ven, tenemos aquí el promedio
menos el promedio muestral sobre S. Recuerden que S es la desviación estándar, pero cuando tenemos datos, datos muestrales. Recuerden que el sigma ocupábamos cuando teníamos datos poblacionales, es decir, este signo de aquí. A este me refiero. Cuando vean ustedes este sigma, se refiere a datos poblacionales. Cuando ustedes vean directamente la S, es datos muestrales. Ya, y el N que en este caso, como dije, de los 50 estudiantes que voy a tomarle como mi población, 10 son los encuestados, entonces ese 10 es mi N. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya definimos el estadístico de prueba. Ahora vamos a formular la regla de decisión. Para la regla de decisión se agregó este apartado de aquí, que dice calcular los grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad? Con la siguiente fórmula. Los grados de libertad es igual a n menos 1, cuando es en estos casos. Como por ejemplo, tenemos que n era igual a 10, entonces los grados de libertad que yo voy a definir sería 9, porque 10 menos 1, 9, ¿ya? Ya, una vez que tengo los grados de libertad, ahí sí voy a utilizar la tabla específica para determinar el valor crítico. Ya no voy a utilizar esa de la Z, porque recuerden, esa de la Z es solo cuando yo trabajo con el estadístico Z, pero ahora yo estoy trabajando con el estadístico T de Student. Para ello, ustedes deben ocupar esta fórmula de aquí. Ya, en el anuncio les voy a dejar asimismo este link de aquí para que tengan estas tablas a su disposición. Entonces me voy acá a la tabla de distribución T de Student, ¿ya? Y como pueden ver, aquí tengo unos valores, aquí tengo valores, valores enteros y aquí valores decimales. Ya, entonces en esta parte de aquí yo voy a ubicar los grados de libertad y aquí voy a ubicar el alfa. Ya, ¿con qué alfa estamos trabajando? Ya, no definimos, pero ya como les he mencionado en clases anteriores, por lo general casi todos los ejercicios definen un alfa del 5% o 0,05. Ya, el 0,05 vendría siendo este valor de aquí. Ya, y ahora como estamos trabajando con 9 grados de libertad, entonces yo esos grados de libertad les tengo que ubicar en la parte izquierda de aquí. Entonces yo me voy aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí está, 9 grados de libertad. Y entonces tengo que hacerle la intersección con el alfa. Este es el alfa. Entonces aquí me voy y justo este de acá. Entonces para 9 grados de libertad con un alfa del 0,05 yo tendría este de aquí, 1,833. Este sería mi, mi valor crítico, ¿ya? Entonces así ustedes van a definir el valor crítico cuando estén trabajando con el estadístico T de Student. Ahora, deben graficar el valor crítico y el valor calculado. El valor calculado, recuerden que sale de lo que me dé esta fórmula. Es decir, yo tengo que reemplazar estos datos de aquí y me va a dar el valor calculado. Ese no ha cambiado nada. En el Z era lo mismo. Aquí solo que en vez de S teníamos sigma, pero de ahí es lo mismo. Recuerden que si no les da la desviación estándar, ustedes pueden calcularla con esta fórmula de aquí, que viene siendo la sumatoria del promedio menos el primer dato, en caso de que sean 10 datos, entonces sería el promedio menos el primer dato. Y a ver, espérenme un minuto. Sí, ya. Entonces, eso menos el primer dato y todo eso todo eso, entonces le tenemos que dividir para el número de datos menos 1, ¿ya? Entonces, n vendría siendo 10 menos 1, 9. La raíz cuadrada de todo eso y ahí obtengo mi desviación estándar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ya, eso, como le digo, en caso de que no les den ese dato, entonces ustedes deberían calcularlo con esa fórmula. Pero una vez que ustedes ya tienen el valor crítico y el valor calculado, como se vio en los ejercicios anteriores, ustedes tienen que ya graficar esos valores.
¿ya? Y por último, calcular el p-valor. El p-valor es exactamente igual como se ha visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tienen todo esto, grafican grafican tanto el valor crítico y el valor calculado. Y entonces, en base a eso, ustedes tienen que definir si rechazan la hipótesis nula o no rechazan la hipótesis nula y concluir. Es decir, en base a los datos expuestos por el enunciado, se concluye que se debe rechazar la hipótesis nula por X, Y, Z motivos. ¿Ya? Entonces, para que quede esto más claro, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Y después vamos asimismo a ver un ejercicio que tiene ahí planteado el libro para que quede incluso más claro esto de aquí. Ya, entonces vamos a hacer este en ejercicio que aquí dice, un nuevo proceso para producir diamantes sintéticos puede ser operar a un nivel rentable, solo si el promedio del peso de estos es mayor que 5 quilates. Para evaluar la rentabilidad del proceso se generan 6 diamantes que registran pesos de 0,46, 0,61, 0,52, 0,48, 0,57 y 0,54. Ya, entonces estos son los valores es decir, mis muestras. Ya, y ahora vamos con la pregunta. ¿Qué dice? Estas 6 mediciones, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, representan suficiente evidencia para indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos por el proceso es más del 0,5 quilates. Ya, entonces como dice, es más, primero vamos a definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué decía aquí en base a la pregunta? Que si estos 6 mediciones representan suficiente evidencia para indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos por el proceso es más que 0,5. Entonces aquí pongo, pesan más de 0,5 quilates o bien, o lo contrario, es más, o lo contrario vendría siendo pesa menos de 0,5 quilates. La hipótesis nula equivale a esto, la hipótesis alternativa equivale a esto. Ya, ahora, una vez que ustedes lo definen en palabras, recuerden que tienen que definirlo en fórmulas. Para definirlo en fórmulas lo hacen de la siguiente manera. Entonces, el promedio de la muestra, entonces, es mayor a 0,5 o lo contrario, el promedio de la muestra es menor a 0,5. ¿Ya? Entonces, primero aquí nos damos cuenta, como es menor o igual, entonces va a ser una prueba de una cola. Como está apuntando a la izquierda, entonces aquí debe ser una prueba de una cola a la izquierda, no a la derecha. Ya. Si estuviera apuntando con mayor o mayor igual, ahí sería una prueba de una cola a la derecha. Aquí está una prueba de una cola a la izquierda. El alfa empleado para este Profe, una ejercicio preguntita, es, disculpe. ¿sí? Es una cola a la izquierda, le toma en cuenta la hipótesis alterna, ¿no? Exacto. Para Siempre, determinar qué es una cola, ya. sí, exacto. Siempre se toma la hipótesis alternativa para ver si es una prueba de una cola o de dos colas y también definir el sentido. Como está apuntando a la izquierda, como está apuntando la desigualdad a la izquierda, entonces es una prueba a la izquierda. Asimismo, si fuera mayor o mayor igual, estuviera apuntando a la derecha y sería una prueba de una cola a la derecha. Ya, listo. Entonces el alfa 0,05. Eso no, eso faltó que defina aquí en este enunciado, pero eso les digo, cuando no les proporcione ese dato, que por lo general siempre lo hacen los ejercicios, casi en la mayoría de los casos va a ser 0,05. Ya, el estadístico de prueba, como estamos hablando de datos muestrales, no a ningún rato estamos definiendo la población en sí. Entonces, trabajamos con el estadístico T-de-Student. Entonces, aquí vemos el promedio el promedio primero, el X techo, lo obtendríamos de sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y dividir para 6 elementos. ¿Ya? Entonces, bueno, ya no lo voy a hacer porque ya
Eso les digo, y ya les estoy explicando cómo deben hacerlo. Tienen que, para sacar el X, este X de aquí, este promedio, lo que tienen que hacer es sumar este, más este, más este, más este, más este, más este, y dividir para 6. ¿Ya? El new, nos lo está proporcionando en la parte de aquí, que dice que es mayor que 0,5 quilates. Entonces ese va a ser mi new, ¿ya? El S, ya como no nos está dando a sí mismo en el enunciado, les dije, a veces les va a dar, a veces no les va a dar, entonces ahí ustedes deberían aplicar esta fórmula de aquí. Entonces, una vez que ya aplican esa fórmula de ahí, les va a dar este valor de acá. Y por último, le ponen la raíz cuadrada de n, que viene siendo 6, porque son los 6 los datos encuestados, podemos decirle. Ya, una vez que operamos todo esto, nos sale que es igual a 1,32. ¿Ya? Entonces, ese 1,32, ese le tenemos que ya graficarle, ¿ya? Entonces, primero, entonces, como paso número 4, ¿qué teníamos que hacer? Primero, definir los grados de libertad. ¿Cómo definimos los grados de libertad? El número de elementos menos 1. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos aquí? 6. Entonces, sería 6 menos 1. Y eso me da igual a 5. ¿Ya? Entonces, yo estoy trabajando con 5 grados de libertad. El valor crítico, entonces vamos a ver, dice que es 2,015. Veamos si es cierto. Entonces tenemos 5 grados de libertad y el alfa del 0,05. Entonces vamos a ver 5 grados de libertad, es decir, aquí, y el 0,05, que vendría siendo esta intersección de aquí, 2,015. ¿Ya? Y efectivamente es 2,015. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esos datos, vamos a pasar aquí a graficar, que es lo que nos falta en la parte de acá. Entonces, a ver. Paynet. Ya. Ya. Recuerden, este T no tienen que cambiarle ustedes el signo. Una vez más les recuerdo, si es que aquí me dio positivo, se queda positivo. Si aquí me dio negativo, se queda negativo. Este de aquí, este T, el valor crítico, ese sí ustedes le pueden cambiar el signo, pero dependiendo del caso. Ya, a ver, que se abra el editor de imágenes y ya les explico a qué me refiero con el caso. Ya, listo. Entonces aquí ya tenemos el gráfico. Entonces primero vamos a ubicar el valor crítico. ¿Cuánto teníamos de valor crítico? Teníamos 2,015. Pero aquí está apuntando a la izquierda, es decir, a la parte de acá. Entonces yo no le puedo dejar como positivo, como está apuntando a la parte izquierda, es decir, justo en esta parte de acá, y ya saben que todos estos valores son negativos, todos estos valores son positivos. Entonces, por esa razón, yo debería, aunque aquí siempre les va a dar en esta tabla, siempre les va a dar valores positivos. Por ende, cuando es una prueba a la izquierda, recuerden que lo que les dé aquí le tienen que poner con signo menos. Entonces este dato es el que yo debería graficar, el menos 2,015. ¿Ya? Entonces el menos 2,015 estaría aquí.
Ya. Este va a ser mi valor crítico, 2,15. Recuerden que esta parte de acá, este va a ser mi zona de rechazo, perdón. Pues toda esta parte de acá va a ser mi zona de rechazo. Aquí le ponemos zona de rechazo. Ya. Entonces esta va a ser mi zona de rechazo. Una vez que definimos el valor crítico y la zona de rechazo, lo que tenemos que hacer ya es colocar el valor calculado. Vamos a ponerle con este color de aquí. Ya. Entonces el valor calculado decía que es 1,32. Ya. 1,32 más o menos está por aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, y recuerden que si esta es mi zona de rechazo, entonces toda esta zona de aquí va a ser mi zona de no rechazo. Entonces, como mi valor calculado cayó en la zona de no rechazo, lo que debo hacer es tachar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Ya. Entonces me voy acá. La hipótesis alternativa, le tacho y ya. Entonces el gráfico quedaría así. Ya, ahí está. Definido los grados de libertad, el valor crítico. Aquí vamos a ponerle valor calculado. Que era igual a 1,32. 1,32. ¿Ya? Entonces, una vez que ya definí ya el valor crítico, los grados de libertad, el valor calculado y ya dice el gráfico, entonces ya puedo dar una solución. Como vemos aquí, no debo rechazar la hipótesis nula, entonces lo que tengo que hacer es tachar a H sub 1, la hipótesis alternativa, y me quedo con la hipótesis nula como respuesta. Entonces, puedo concluir lo siguiente. En base a los datos ya. Entonces, vamos a hacer un poquito más pequeño esto para que entre en la misma fila. Ya, listo. Y como conclusión, pondré lo siguiente. En base a los datos propuestos por el enunciado, se concluye que los diamantes pesan más de 0,5 quilates, como se definió en la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, ¿vieron? No es nada complicado utilizar el estadístico de prueba T de Student. Es prácticamente igual al Z, lo único que cambia es esta fórmula y que tienen que Una utilizar preguntita. esta. Sí, dígame. En esa fórmula la mu es como que el parámetro, ¿verdad? Sí, es este dato de aquí, es este promedio que me están dando directamente en el enunciado. Y Como el el valor de otro, referencia sería, ¿no? exacto, el valor de referencia.
Por eso le pongo aquí 0.5. 0.5. Y este 0,53 es el promedio de estos seis elementos. O sea que tienen que sumar este más este más este más este más este más este, dividir para 6 y eso les va a dar este valor de aquí. Ya. Listo. Entonces, una vez que ya se vio esto, entonces vamos acá al texto en la página 320. Ya. Y aquí tenemos. Entonces, como ven, para este tipo de ejercicio se utiliza este estadístico de prueba. Aquí tenemos el promedio menos mu sobre S y esto a su vez sobre la raíz cuadrada de n, que es prácticamente esta fórmula que les acabé de pasar. ¿Ya? Entonces, y aquí dice que tienen que hacer con la prueba de los 5 pasos, pero para aquí estoy ocupando este otro ejercicio donde les pueden poner. Por lo general, estos ejercicios saben ser así, planteados así con estos datos. Entonces, lo que tienen que hacer primero para solucionar estos ejercicios es ver cuántos datos tenemos aquí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 18, 22, 26. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 26 elementos. Ya, ese va a ser mi n. Aquí dice que ya está trabajando con un nivel de significancia del 0,01. Aquí, como ven, ya en los enunciados, por lo general, siempre les van a dar esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Informe que el caso medio para transmitir una queja es de $60. Una comparación en la institución mostró que esta cantidad es mayor que en las demás compañías de seguro, así que la empresa se tomó medidas para reducir gastos y para evaluar el efecto de tales medidas en supervisión del departamento de quejas, seleccionando una muestra aleatoria de 26 quejas. Entonces aquí están las 26 quejas. Y registradas para procesar cada una durante el mes anterior, la información de la muestra se presenta a continuación. Este de aquí dice que trabajan con un nivel de significancia del 0,01. Ya, y aquí dice, es razonable concluir que el costo medio de atención de una queja ahora es menor a $60, perdón. Ya. Entonces, en base a eso, tenemos que definir tanto la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, como hipótesis nula, estamos definiendo que es mayor o igual a 60, hipótesis alternativa, menor a 60. ¿Ya? Entonces, el nivel de significancia empleado aquí para este enunciado es 0,01. El estadístico de prueba, en este caso, es el t-student porque estamos aquí, no sabemos la población total. Entonces, aquí tenemos una población muestral. No sabemos cuál es el promedio de la población, población total, podemos decirle, si no tenemos un promedio de la población muestral. Ya. Entonces, una vez que identificamos el estadístico de prueba, lo que hacemos entonces, como se definió antes, es plantear la fórmula del respectivo estadístico de prueba y sustituir los valores. Ya. Una vez que se sustituyen los valores, ¿dónde está? Se formula. ¿Dónde está aquí? Aquí debe estar. Aquí está definiendo los valores. Ya me dice que es menos 1,816. ¿Ya? Entonces y para definir lo que viene siendo el valor crítico, se emplea la tabla. Aquí está utilizando la tabla del libro, pero prácticamente es igual. ¿Ya? Entonces aquí como es una prueba de una cola, entonces le definimos que eran 26 elementos. Entonces, ¿cómo calculo los grados de libertad? Es 26 menos 1, que me da 25. Entonces, ese 25 le ubico aquí en la parte izquierda y el alfa le debo ubicar en la parte de acá, como se vio anteriormente.
Entonces tenemos que 2,485 es la intersección. ¿Ya? Entonces, y aquí estamos trabajando con 0,01, que era lo que era el alfa que se propuso en el enunciado. Entonces me da que el valor calculado es 2,485. ¿Ya? Ya. Y aquí, como es una prueba a la izquierda, entonces aquí vieron que aquí también me dio el valor positivo, pero como es una prueba a la izquierda, le pongo aquí negativo. 2,485 está aquí negativo. El alfa del 0,01, el valor calculado a partir de la fórmula propuesta, le coloco en la parte de aquí, menos 1,816. Y entonces, en base al gráfico, yo debo tomar una decisión. Aquí es toda esta parte de acá viene siendo la zona de rechazo y esta es la zona de no rechazo. Profe, Entonces, una como cayó en la preguntita. zona, ¿sí? Ya, y si es que tuviera yo la cola a la derecha, entonces mi zona de rechazo iría desde el 1,86 a la derecha, ¿no es cierto? No, desde el 2,485 a la derecha. Es decir, más o menos Toda esa aquí. parte Sí, sería la sí, zona de aceptación, perdón, la zona de de rechazo. rechazo. Exacto. ¿Y la Sí, zona de aceptación cuál sería? sería todo lo contrario. Entonces, si esta es la zona de rechazo, todo esto sería la zona de no rechazo. O sea, lo que entiendo es que a lo que es izquierda siempre va a ser negativo y lo que es derecha siempre va a ser positivo. Eso es lo Exacto. que... Ujú. Ok. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, ya una vez que ustedes ya grafican, entonces aquí tienen ustedes el valor crítico y el valor calculado. Entonces, como el valor calculado cayó fuera de la zona de rechazo, entonces yo, como se tomó en el ejemplo que se vio en el Word, entonces yo lo que tengo que hacer es tachar esta de aquí y quedarme con esta de acá como respuesta. ¿Ya? Y por último, doy una conclusión. Entonces, así se solucionarían este tipo de ejemplos. Este tipo de ejercicios, perdón. Ya, ahora vamos con la prueba de hipótesis para dos muestras cuando tenemos el estadístico de prueba TestStudent. Para ello tenemos... Profe, las tablas que nos está enviando de T-Student también tienen de una cola y dos colas. perdón, no lo escuché bien. La tabla que nos está enviando de T-Student tiene para una cola y dos colas, porque yo vi que la que nos indicó solo tiene una cola, no como muestra en el libro. Eh, déjenme ver, eso sí no me fijé. Me parece... eh, 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 eh. Ujú. Ya, claro. Entonces, para ese tipo de ejercicios, cuando sea de dos colas, no ha tenido aquí. Entonces, sería, ahí sí pueden ocupar las del libro o bien descargarse alguna de internet, una tabla de distribución de Student para dos colas. Claro, eso no me fijé que aquí solo ha tenido para una cola. Creí que sí Ok. tenía para dos colas. Ya, gracias por la aclaración. Ya. Bueno, entonces continuamos. Entonces, tenemos la prueba de hipótesis para cuando tenemos dos poblaciones, ¿ya? Entonces, cuando tenemos dos poblaciones, prácticamente es igual. Aquí vamos a ponerle así. La población 1 es mayor a la población 2. Población. Ya, entonces quedaría así. Entonces, cuando tenemos dos poblaciones, una población es mayor o igual a la otra población, o una población es menor a la otra población. Entonces, esto vendría siendo una prueba a la izquierda o una prueba a la derecha. Recuerden que si aquí puede estar mayor, menor, igual, o asimismo menor, mayor, menor, igual, mayor. Entonces, recuerden la hipótesis alternativa me define hacia dónde tiene que apuntar si es una prueba de una cola.
tiene que apuntar a la derecha. Y en caso de que sea una prueba de 2 colas, ya. Como les mencionaba, si en caso de que sea una prueba de 2 colas, entonces siempre va a tener el diferencial, va a tener la desigualdad va a tener un igual o un diferente. Entonces ahí es una prueba de 2 colas. ¿Ya? El nivel de significancia, ese viene propuesto en el enunciado y asimismo se le divide para 2 en caso de que sea una prueba de 2 colas. El estadístico de prueba, aquí sí cambia un poco. El estadístico de prueba, cuando tenemos una con 2 poblaciones, tenemos que utilizar esta fórmula para determinar el S al cuadrado. Tenemos aquí el N1 menos el S1 al cuadrado. El S1, recuerden que se obtiene a través de esta fórmula de aquí, en caso de que no les den el dato. ¿Ya? Entonces, a ese S1 se refiere a la desviación estándar de la población 1, o mejor dicho, la varianza, porque está al cuadrado. Recuerden que desviación estándar es S normal. Cuando está al cuadrado se llama varianza. Y como es S, es una varianza muestral. Entonces aquí tenemos los datos 1 de la primera población menos 1 sobre la varianza del primer grupo menos los datos del segundo grupo menos 1 menos la varianza del grupo 2 y todo eso dividido para N1 que viene siendo el número de datos de la población muestral 1 más el número de datos de la población muestral 2 menos 2. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya calculan el S al cuadrado, lo único que tienen que hacer es sustituir el valor que les dé aquí en esta parte de acá. ¿Ya? Aquí tenemos aquí debería ser así. Ya, ya. Para el T estadístico de prueba T de student, la fórmula quedaría así, el promedio de la población 1 menos el promedio de la población 2, todo eso sobre la raíz cuadrada de S al cuadrado. Recuerden que a este S al cuadrado se refiere a lo que me da en esta fórmula de aquí. Por eso es que le puse aquí en rojo esta fórmula para que se acuerden que lo que les dé ahí tienen que sustituirlo aquí. Ya. Y todo esto que multiplica 1 sobre el número de elementos de la población 1 más 1 sobre el número de elementos de la población 2. Todo eso lo ponen en una raíz cuadrada y entonces ahí calcularían el estadístico de student. ¿Ya? Ahora, para la fórmula de decisión, aquí hay otro cambio. Para calcular los grados de libertad, cuando están trabajando con 2 poblaciones, tienen que hacerlo de la siguiente manera. El número de elementos de la primera población más el número de elementos de la segunda población menos 2. Entonces, es decir, si aquí tengo 5 y 4, entonces tendría 9. 9 menos 2, 7. Entonces, ese sería mis grados de libertad. Asimismo, si tuviera aquí 21 elementos y aquí 30 elementos, entonces sería 21 más 30, 51. 51 menos 2, 49. Entonces, esos serían mis grados de libertad. Ya. Recuerden que para el valor crítico deben utilizar las tablas, pero ahorita no tocaría investigar esas tablas, una tabla que me permita hacer cuando tengo un dato de dos poblaciones. En caso de que sea en caso de que sea, perdón, caso de que sea una prueba de una sola cola, ahí sí podría yo utilizar esta tabla de aquí. Pero en si es una prueba de 2 colas, entonces yo ya no puedo utilizar esta tabla de aquí porque esta solo es para una prueba de una sola cola. ¿Cómo me ¿Ya? doy cuenta, profe, de que es de una cola? Eso les mencionaba. Cuando es menor o igual o No, mayor o no, no, igual, no, siempre la va a ser. tabla. Eso sí tienen que
que investigarle o sea, consultarle porque, o sea, aquí no dice. Por lo general tiene que decir, para una cola o dos colas, como decía aquí en el libro, si lo decía. Si mencionaba que era, mire, aquí sí menciona que es de una sola cola y de dos colas. Entonces ahí no podría decirles un método para poder identificar si es de una o de dos Ah, ya. colas. Eso sí ya tendrían que ustedes descargar uno que diga sí, una cola y de dos colas. Entiendo, gracias. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, ¿en qué me quede? Ya. Entonces, ya tenemos el valor crítico, el valor calculado a partir de esta fórmula. Igual que en el caso anterior, deberíamos graficarlo, definir el valor crítico, la zona de rechazo y dónde cae el valor calculado. Y dependiendo de eso, ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Y por último, en base de si rechazamos o no la hipótesis nula, concluimos en base a la hipótesis que nos quedó. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a hacer, como no tengo aquí un ejemplo, no me he descargado, vamos a hacer el ejemplo que nos propone el libro, la página 344. Ya vemos. Ya, varianza conjunta. Bueno, así se llama este dato de aquí. Varianza conjunta. Porque como ven, mezcla la primera y la segunda varianza en una sola fórmula. ¿Ya? Pero hay hipótesis de dos muestras desconocidas, entonces para ello ocupan esta fórmula que se definió en la parte de aquí, esta. Como ven, es exactamente la misma. Aquí incluso les explica. El X1 es el promedio de la primera muestra, X2 es el promedio de la segunda muestra. El N1 es el número de observaciones o de elementos de la primera muestra. N2 el número de elementos de la segunda muestra. Y S al cuadrado es lo que me dio en la varianza conjunta. Es decir, esta fórmula de aquí, que se sustituiría en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, tenemos el siguiente. Ouslauskar INC fabrica y ensambla podadoras de césped que envían a distribuidoras instaladas en Estados Unidos y Canadá. Se han propuesto dos procedimientos distintos para el moldaje del motor de chasis de la podadora. La pregunta es, ¿existe una diferencia entre tales procedimientos en cuanto a tiempos medios para montar los motores del chasis de las podadoras? Ya. Entonces, con esto yo defino la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El primer procedimiento se lo desarrolló Herb Wells, un antiguo empleado de Owen, designado como procedimiento W, y el otro desarrollado William Atkin, vicepresidente de ingeniería de Owens, designado como procedimiento A. Para evaluar ambos métodos se decidió realizar un estudio de tiempos y movimientos. Se midió el tiempo de montaje en una muestra. Ya, entonces aquí tengo los tiempos del primer grupo y los tiempos del segundo grupo. ¿Ya? Entonces, el número de elementos del primer grupo van a ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el N1 va a ser 5, el N2 va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. El N2 va a ser 6. ¿Ya? Entonces, aquí debo primero definir, y aquí dice que estamos trabajando con un nivel de significancia del 10%. ¿Ya? Entonces, primero debemos definir el H sub 0 y el H sub 1. Ya, aquí le pongo igual y diferente porque es justo esta parte que le subrayé. Dice, si existe una diferencia entre tales procedimientos en cuanto al tiempo medio para montar los motores de chasis de las podadoras. Entonces dice, si los tiempos son diferentes o son iguales, en otras palabras me está diciendo. Entonces, si son iguales, entonces el μ1 es igual al μ2. Si son diferentes, el μ1 diferente al μ2. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué era lo siguiente que se definió? Primero,
utilizar el nivel de significancia de 0,10. ¿Qué se hacía cuando tenemos una prueba de dos colas? Recuerden que cuando en la hipótesis alternativa tengo igual o diferente, directamente es una prueba de dos colas, como acá. Entonces aquí tengo, entonces estoy en este caso de acá, en otras palabras. Entonces es una prueba de dos colas. Cuando es una prueba de dos colas, el alfa siempre se le divide para 2. Por eso este 0,01 le tienen que dividir para 2, es decir, 0,05. Y es lo que estoy definiendo acá, la zona de rechazo con un 0,05 y la zona de rechazo con un 0,05. ¿Ya? El valor crítico se obtiene a través de la fórmula. El número, los grados de libertad los obtendría sumando cuántos elementos tengo aquí. 3, 4, 5 y aquí tengo 6. Entonces, 5 más 6, 11. 11 menos 2, 9, que es tal y como se le definió en la parte de acá. N1 más N2 menos 2. Entonces, 9 serían mis grados de libertad. Ya, entonces aquí como ya tengo los 9 grados de libertad, debo buscar en la tabla, ahora sí en la tabla que tiene, que es TD Student para dos colas y ubicarle este 0,05. Aquí no tiene la tabla. Al final de eso les recuerdo que al final de cada Buenas de noches, los, profesor. sí, dígame. Disculpe la molestia. Eso del conjunto de varianza no entendí. ¿Eso se aplica aunque sea dos o una cola? La fórmula de conjunto de varianza de Es, conjunto es. Sí. sí, verá. Sí, estos únicamente se aplica en estos casos cuando tenemos dos poblaciones. Porque cuando tenemos una población, prácticamente el S vendría siendo este de acá. Cuando tenemos, cuando tenemos una sola población, aplicamos este de aquí y obtenemos la S. Por eso aquí les definí, no se le definió nada. Les dije en caso de que no les dé la S, ocupen esta fórmula de aquí. Pero en el segundo caso, cuando tenemos dos poblaciones, ahí sí ocupamos de ese conjunto de varianzas, que viene siendo esta fórmula de aquí, que viene siendo los datos de la población 1 menos 1 sobre la varianza de la población 1. Asimismo, los datos menos los datos de la población 2 menos 1 por la varianza de la población 2. Ya, recuerden, solo en estos casos, cuando ustedes tienen dos varianzas, ahí ocupan esta fórmula de aquí y esta S le reemplazan acá. Cuando son de una sola muestra, no tienen que hacer nada. Entonces, la S, lo único que tienen que hacer es utilizar esta fórmula de aquí en caso de que no les den. Porque, como se ha visto en los ejercicios, hay veces que ya les definen, les dicen, trabajé con una varianza o con una desviación estándar de 0,5, o me invento, así. Ya, solo en esos Ok, casos, listo, ya me quedó ajá, claro, ya sí, listo. solo en esos casos se trabaja. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces eso les decía, aquí tenemos 5 elementos, 6 elementos, sería 5 más 6, 11. 11 menos 2, 9. 9 son los grados de libertad. Entonces, esos grados de libertad les debería yo ubicar en la parte de acá. Y el alfa le debería ubicar en la parte de acá. Sería 9 y 0,5. Pero recuerden que este solo es para una muestra, para cuando es una cola. No tengo la tabla cuando es para dos colas. Ustedes deberían consultarlas o revisar al final en los anexos del libro y entonces ahí colocarle los valores. ¿Ya? Entonces, una vez entonces con eso ya le calculan el valor crítico para definir los límites. Entonces, en este caso me dice que el valor crítico me ha dado 1,833. Entonces, eso le pongo acá, con un signo menos y con un signo más, porque es una prueba de dos colas, entonces por ende tengo que ponerle una con signo menos y una con signo más. Ya. Y ya, ahora tengo que definir cuánto me dio el valor calculado. Para el valor calculado, recuerden, es esta fórmula de aquí. Es decir, toda esta fórmula de aquí le meto acá.
Entonces aquí reemplazo los valores correspondientes, realizo las operaciones necesarias, como aquí las está haciendo en el libro. Primero aquí está definiendo lo que viene siendo el promedio de la población 1, el promedio de la población 2, la desviación estándar de la población 1, la desviación estándar de la población 2. Entonces aquí tengo. Y por último, estoy ocupando esta fórmula de aquí, pero ya como ya estoy aquí calculando las desviaciones estándar correspondientes, lo único que está haciendo es reemplazar esos valores en esta fórmula de aquí. Como ven, aquí le dice NW, pero esta NW se refiere al grupo 1 y NA se refiere al grupo 2. Entonces, una vez que ya reemplazo los valores aquí, me sale que es 6,22. Este Profe, 6,22, sí, dígame. el SW y el SA ya los dan en el problema. No, por eso, como no le está dando, tienen que calcularlo aquí, con esta fórmula de aquí, como les define, así. Entonces, aquí, sí, bien que me hacen acuerdo, porque ya le vi. Si algo no me cuadraba aquí, aquí le hace falta una parte más. Ya, eso era lo que no me cuadraba. Listo, ¿ya? Entonces, esta fórmula es la que está ocupando para determinar el S1 y el S2, como pueden ver aquí. El S1, entonces aquí está. S1 es igual a el X techo, menos bueno, aquí prácticamente puede ser al revés. Como esto se está elevando al cuadrado, no importa si es negativo, se va a hacer positivo. Aquí se le está definiendo al revés. Aquí está el promedio menos el dato. Y eso elevado al cuadrado, igual se va a hacer positivo. Eso lo divido para n-1 y prácticamente así calcularía el primer S. Ya. Entonces, como ven, aquí está reemplazándolo. Únicamente lo que está haciendo es reemplazar esta fórmula para determinar este S de aquí, para el S1. Y esta misma fórmula para determinar el S2, pero con los datos de la población 1 y los datos de la población 2. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tiene los SW y SA, que vienen siendo las desviaciones estándar, los está reemplazando en esta fórmula de aquí. Hace las operaciones correspondientes, sale que es 6,222. Ese valor lo reemplaza en vez de SP, y aquí ya, como ya tiene los promedios de la población 1 y la población 2, los coloca aquí. Este 6,22 lo multiplica por esto de acá, saca la raíz y le da que es menos 0,662. ¿Ya? Entonces ese menos 0,662 lo tengo que ubicar y más o menos estaría por aquí, porque este es menos 1,833, menos 0,662 estaría más acá, más apegado al 0. Recuerden que los valores van haciéndose mayores, los valores que van siendo más grandes negativamente en realidad son menores, son más pequeños que, es decir, el 1,8 es más pequeño que menos 0,6, porque se encuentra más a la izquierda. Asimismo, si el valor calculado, digamos, fuera menos 2, entonces ahí sí puedo decir, el menos 2 es más pequeño que menos 1,83. Eso es ubicar los valores en la línea de positivos, de valores positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, como aquí dice que es menos 0,662, entonces más o menos le ubicaría por aquí. Toda esta parte de aquí es mi zona de no rechazo. Y esta parte de acá es mi zona de rechazo y esta parte de acá también es mi zona de rechazo. Si mi valor hubiera caído acá o hubiera caído acá, entonces yo debo rechazar H sub 0 y quedarme con la hipótesis alternativa o H sub 1 como respuesta. Pero como el 0,622 cayó por acá, entonces yo lo que tengo que hacer es tachar H sub 1 y quedarme con esta de aquí como respuesta.
Y listo. Entonces, en base a eso, ya se le pondría la conclusión correspondiente. Y así terminaría ese ejercicio. Una vez más, les agradezco por asistir a esta clase y nos veríamos la siguiente semana. Gracias, profe, compañeros. Ya.